Hola niños, espero que estén muy bien. Les doy la bienvenida a esta nueva clase de matemáticas. Si durante esta clase tienes dudas, te puedes contactar a mi correo institucional, ¿cierto? Que aparece aquí, y a mi WhatsApp pedagógico. El objetivo para nuestra clase hoy es determinar las distintas vistas de una figura 3D. Pero antes de comenzar esta clase, es necesario que recordemos lo siguiente. Pon mucha atención. Las figuras 3D, ¿te acuerdas qué son? Son aquellas que tienen tres dimensiones: largo, ancho y alto. En esta imagen vemos algunos ejemplos de figuras 3D, o también llamados cuerpos geométricos. Si te fijas, están formados por caras poligonales, las que son planas, y caras curvas. Los invito a que puedan observar estas figuras, ¿ya? Aquí vemos una imagen con la clasificación de poliedros y no poliedros. Los poliedros son aquellos que tienen caras planas, ¿ya? Como los prismas, como las pirámides, y también hay otros poliedros más complejos, ¿cierto?, que ven ahí en la imagen. Dentro de los no poliedros, ¿cierto?, están el cilindro, el cono, la esfera y otros no poliedros. Es muy fácil diferenciarlos, solamente tienes que fijarte que todos los cuerpos geométricos o figuras 3D que son no poliedros tienen al menos una cara curva y además pueden rodar, a diferencia de los poliedros que tienen caras planas y por lo tanto no pueden rodar. Bueno, también para recordar, vamos a observar aquí cuáles son los prismas y cuáles son las pirámides, porque hay varios tipos de prismas y de pirámides. Vamos primero con la clasificación de los prismas. Es muy fácil identificarlos. Los prismas tienen una característica bien particular y es que su base, ¿cierto?, tiene una misma figura 2D. Recuerden que las figuras 2D son las que tienen dos dimensiones, ¿ya? Como el triángulo, el cuadrado, el rectángulo, el círculo, ¿cierto? Bueno, para continuar con los prismas, vemos aquí el prisma triangular o prisma de base triangular. Es aquel, ¿cierto?, que tiene como base un triángulo, ¿ya? Luego vemos el prisma cuadrangular o prisma de base cuadrada. Es aquel, ¿cierto?, que como su nombre lo dice, tiene en su base un cuadrado. Luego el prisma de base pentagonal, ya recordemos que el pentágono es la figura 2D de 5 lados. Por lo tanto, el prisma de base pentagonal en sus bases tendrá, ¿cierto?, pentágonos. Y lo mismo pasa con el prisma hexagonal, cuyas bases son hexágonos, es decir, figuras 2D de 6 lados. Luego tenemos las pirámides, que básicamente se clasifican igual que los prismas. La diferencia entre un prisma y una pirámide es que las pirámides tienen cúspide, ¿ya? Esa puntita o ese vértice que ven arriba se llama cúspide, ¿ya? A diferencia de los prismas cuyas bases, ¿cierto?, son la misma figura 2D, en la pirámide tenemos solamente una base. Tenemos la pirámide triangular, cuya base tiene 3 lados, la cuadrangular o pirámide de base cuadrada, cuya base tiene 4 lados, la pentagonal, que tiene como base
un pentágono, es decir, una figura 2D de 5 lados, y la hexagonal, que tiene como base un hexágono, es decir, una figura 2D de 6 lados. Es muy fácil que los puedas diferenciar. Entonces, ya que recordamos los nombres de algunas figuras 3D, podemos decir que estas tienen las siguientes características. Tienen caras, tienen aristas y tienen vértices. Aquí vemos en una imagen, ¿cierto?, 3 ejemplos. El cubo, que tiene 6 caras, 8 vértices y 12 aristas. El prisma rectangular o de base rectangular. ¿Por qué? Porque está sentadito, podríamos decir, sobre un rectángulo, ¿cierto? Tiene 6 caras, 8 vértices y 12 aristas. Y la pirámide triangular, esta pirámide que vemos que está sentadita sobre un triángulo, tiene 5 caras, 5 vértices y 8 aristas. Esto es algo que ustedes han visto, ¿cierto?, desde primero básico. También vemos que las caras de las figuras 3D pueden ser planas, es decir, figuras 2D poligonales, como por ejemplo el triángulo, el cuadrado, el rectángulo, el pentágono, el hexágono, etc. O también sus caras pueden ser curvas, como un círculo, ¿cierto? Por ejemplo. Las figuras 3D que tienen al menos una cara o superficie curva pueden rodar. Compruébalo con una pelota, ¿cierto?, que corresponde a una esfera, o un lápiz que corresponde a un cilindro. Dice que en cambio las figuras 3D que tienen caras poligonales o planas no pueden rodar. Compruébalo con objetos como, por ejemplo, una caja de zapatos o un cubo Rubik. Te vas a dar cuenta que por más que intentes, estos objetos no van a poder rodar. Bien, y veamos, en el entorno hay muchos objetos que se asemejan a las figuras 3D. Miren la imagen de estos niños en el colegio. ¿Se fijan que, por ejemplo, la pelota de básquetbol y de fútbol se asemejan a una esfera, ¿cierto? Vemos que el estante sobre el cual están estas pelotas se asemeja mucho a un prisma de base rectangular. Vemos también que hay un recipiente, podríamos decir, de juguetes que tiene forma de cilindro. También vemos los conos de educación física, ¿cierto?, que se asemejan al cono. Tenemos un cubo Rubik, tenemos una pirámide y también una lapicera que se asemeja mucho a un cilindro. Así, tú en el entorno puedes observar que estas figuras 3D o cuerpos geométricos están presentes donde sea que miremos. Bueno, ahora les voy a presentar lo nuevo de esta clase, que son las vistas en las figuras 3D. Las figuras 3D se ven de diferentes formas dependiendo desde dónde se les mire. Esto principalmente porque están formadas por distintas figuras 2D. Pero para que lo puedan entender, les voy a dejar el siguiente video. Las vistas son las figuras geométricas que se ven dependiendo de dónde observamos. Aquí tenemos un ejemplo. Si vemos un vehículo desde arriba, desde al frente o desde el lado. Podrías observar las vistas de diferentes cuerpos geométricos que tengas en tu casa. Observa con atención. Si tomamos esta caja, podemos ver claramente la vista del lado, de arriba y del frente. Ahora vamos a ver la vista desde arriba de un prisma. Vemos que tiene forma rectangular.
Si miramos esta pirámide desde arriba, vamos a darnos cuenta que tiene forma cuadrada. La vista desde arriba de un cono tiene forma circular. A ver si ustedes saben, la vista desde arriba de un cubo, ¿qué forma tendrá? Forma cuadrada. La vista desde arriba de un cilindro va a tener forma circular. Ahora cambiemos de vista, miremos desde el lado este prisma. Vemos que tiene forma rectangular. Esta pirámide, si la miramos de al lado, tiene forma triangular. El cono, si lo miramos desde el lado, tiene forma triangular. Vamos muy bien. La vista desde el lado de un cilindro tiene forma rectangular. Muy bien. Si miramos este prisma de frente, veremos que tiene forma rectangular. Y esta pirámide, si la miramos de frente, tendrá forma triangular. Por último, veamos la vista desde el frente desde un cubo. Tendrá forma cuadrada. Bueno, niños, espero que el video les haya sido muy útil para reconocer, ¿cierto?, las vistas de las figuras 3D. No es difícil, esto requiere que seamos muy observadores. Ahora les quiero contar que en los libros o en las pruebas estandarizadas, ¿cierto?, que son esas que envía el Ministerio de Educación u otras instituciones educativas, el nombre de estas vistas también puede aparecer de otra forma. Por ejemplo, muchas veces a la vista desde arriba, ¿cierto?, mirando desde arriba la figura 3D, puede aparecer con el nombre de vista de planta o vista superior. La vista de frente, ¿cierto?, que es la que yo veo aquí, también es llamada vista frontal o de elevación. Y la vista del lado, cuando yo miro la figura de aquí, ¿cierto?, también es llamada vista de perfil. Es importante, niños, que ustedes puedan recordar estos nombres para que cuando aparezca en algún texto o en alguna pruebita, ¿cierto?, o simplemente en internet lo puedan buscar, sepan que tiene distintas formas de nombrar estas vistas, ¿ya? Ahora los invito a ver estos ejemplos. Primero tenemos a la figura 3D, que es un prisma de base triangular. ¿Por qué? Porque está paradita sobre un triángulo, por eso la base es triangular. La vista de elevación, es decir, desde el frente, ¿cierto?, lo que nosotros vemos, si nos paramos enfrente a este prisma de base triangular, sería un rectángulo. Veríamos eso, ¿cierto? Si nos paramos al ladito y miramos, veríamos también un rectángulo. Y si miramos desde arriba, es decir, la vista de planta, o ¿qué otro nombre tenía desde arriba, se acuerdan? O vista superior. Puede ser vista desde arriba, vista desde planta o vista superior, veríamos un triángulo. Vamos ahora con la pirámide de base hexagonal. ¿Por qué se llama de base hexagonal? Recordemos, porque está paradita sobre un hexágono, ¿cierto? Que es una figura 2D de 6 lados. Bueno, si nos paramos desde el frente y miramos, ¿cierto?, o también llamada la vista frontal o de elevación, veríamos ese triángulo que ven aquí en la imagen como dividido en 3 partes. Eso es lo que veríamos. Si vemos desde el lado o de perfil, veríamos este triángulo dividido en 2 partes. Y si vemos desde arriba o la vista de planta o vista superior, veríamos, ¿cierto?, este hexágono con un puntito al medio. Ese puntito es la cúspide de esta pirámide. Bueno, niños, los invito a ponerse a prueba e identificar las vistas que se solicitan en cada caso. En el primer caso nos piden la vista de planta o vista superior o vista desde arriba. Puede tener esos 3 nombres, ¿ya? De este
prisma, ya díganme ustedes de qué base es. Cuenten cuántos lados tiene la base. ¿Qué figura 2D? ¿Sobre qué figura 2D está paradito este prisma? Muy bien, sobre 5 lados. Y si tiene 5 lados, hablamos de un pentágono. Por lo tanto, este es un prisma de base pentagonal. ¿Ya? Entonces, ¿cuál es la vista que nosotros veríamos desde arriba o superior o de planta, como dice ahí? Veríamos esto, ¿cierto? Un pentágono. Bien, vamos con la segunda figura 3D, que es una pirámide, ¿cierto? Es una pirámide porque tiene cúspide, tiene arriba una puntita, esa puntita se llama cúspide. ¿Y sobre qué figura 2D está paradita esta pirámide? También sobre un pentágono, ¿cierto? Pero esta vez nos piden la vista de elevación o la vista frontal. Si nosotros nos paramos frente a esta pirámide de base pentagonal, ¿qué veríamos? Veríamos la siguiente figura 2D, ¿cierto? Este triángulo dividido en 3. Muy bien, niños, los invito a seguir muy atentos con esta presentación. Bueno, niños, ahora vamos a trabajar con el texto del estudiante tomo 2 en la página 88, donde comienza el tema de las vistas de las figuras 3D. Vamos a observar la imagen, ¿cierto? Que está en la parte superior de la hoja. Vemos una casita y 4 niños ubicados en distintas posiciones. Observen bien, los niños son Juan, Matías, Sofía y Emma. Y la pregunta 1 dice, ¿cuál de las siguientes vistas de la casa corresponde a lo que ve Matías? Y nos vamos enseguida a la siguiente pregunta, ¿cuáles corresponden a las que ven Sofía, Juan y Emma? Bueno, vamos a aclarar enseguida, ¿cierto? A ver si ustedes pensaron lo mismo que yo. La primera vista, ¿cierto? De la letra A es lo que ve Sofía, ¿cierto? La letra B corresponde a lo que ve Matías. La letra C corresponde a lo que ve Juan y la letra D corresponde a lo que ve Emma. Espero que lo hayan hecho correctamente. Vamos con la siguiente página. Y aquí nos dicen que las vistas son figuras 2D que nos ayudan a entender las figuras 3D. ¿Cierto? Ya lo vimos anteriormente en el video y en la explicación y los diferentes nombres que reciben estas vistas. Aquí en el libro nosotros lo tenemos de manera más sencilla, ¿ya? Pero igual es importante que lo podamos trabajar y reforzar. Dice, usualmente se consideran 6 vistas: frente, atrás, derecha, izquierda, arriba y abajo. Una vez que me dicen cuál es el frente, las otras vistas quedan determinadas, ¿cierto? Bueno, para ir entendiendo mejor esto, dice en el número 2, observa la imagen de la pirámide. ¿A qué figuras corresponden las vistas indicadas? Bueno, en el fondo lo que aquí nos preguntan es por cuáles figuras 2D, ¿cierto? Está formada esta pirámide. Nos muestra la vista desde arriba. Si nosotros vemos desde arriba, veríamos un cuadrado con un puntito en el medio. Si vemos desde abajo, también veríamos un cuadrado. Si vemos de frente, veríamos un triángulo, ¿ya? Si vemos de lado, también veríamos un triángulo. Por lo tanto, ¿a cuáles figuras corresponden estas vistas? A cuadrados y a triángulos, ¿cierto? Luego en el número 3 dice, indica qué figuras corresponden a las vistas de arriba, abajo y de atrás. ¿Ya? Vamos a resolver. La letra A, el triángulo, corresponde a la vista de frente, ¿cierto? Porque ahí nos indican el frente en la imagen.
con una flechita que dice frente. La vista de la letra B correspondería abajo, ¿cierto? Si miramos desde abajo veríamos un rectángulo. Y la vista de la letra C correspondería ¿a dónde? Arriba, ¿cierto? Si miramos desde arriba veríamos eso, un rectángulo dividido en dos partes iguales. Luego, la número 4 nos pregunta ¿a cuál o cuáles de las figuras 3D corresponden las siguientes vistas? Bueno, la vista A, ¿cierto? La vista A tenemos un círculo. ¿Cuáles de estas figuras 3D tendrán un círculo, ¿cierto? Si es que las miramos desde arriba, sería la figura 1, ¿cierto? Que es el cono. Tiene un círculo si lo miramos desde arriba. La figura 2, que es un cilindro. Y la figura 3, ¿cierto? Si la miramos desde abajo, veríamos un círculo. Bueno, la vista B, que es un rectángulo, corresponde a la figura 2, ¿cierto? Que es el cilindro. Si nosotros miramos el cilindro desde el frente, veríamos un rectángulo. La vista C, ¿cierto? Un triángulo correspondería ¿a qué figura, niños? A la figura 1. Si nosotros miramos de frente o de lado un cono, lo que veríamos es un triángulo. Y la vista D, ¿cierto? Que es una elipse, corresponde al cono que está cortadito, ¿cierto? Por la mitad, a la figura 3, ese cono que está sin su cúspide. Bueno, niños, ahora los invito a ejercitar en las siguientes páginas de su texto tomo 2, las páginas 90, 91 y 92. Si tienes alguna duda, puedes volver esta presentación atrás o volver a mirar el video. Te recuerdo que si tienes alguna duda, me puedes escribir a mi correo institucional o a mi WhatsApp pedagógico en el horario, ¿cierto? Correspondiente. Esto es de 12 a 5 de la tarde. Mucho éxito, confío en lo que pueden lograr. Son unos maravillosos estudiantes. Y antes de realizar la última página de ejercicios, recuerda que la única forma de aprender matemáticas es hacer matemáticas. Vamos, que ustedes pueden. Finalmente, muchas gracias. Ustedes son los mejores niños y niñas. Los queremos mucho. Tía Anita y tía Valesca.